Situándonos en el contexto en el que venimos caminando en la liturgia de la Iglesia, hace 2 domingos celebrábamos la Epifanía del Señor, en el que se nos hacía mención de la triple realidad de Cristo Jesús. Mencionábamos que los reyes les llevaron oro, incienso y mirra. Y decíamos que la tradición de la Iglesia nos enseña que se le entregó oro por ser rey. Se le entregó incienso por ser sacerdote, por ser Dios. Y se le entregó mirra por ser verdadero hombre. Fíjense cómo ya desde las primeras manifestaciones de Jesús, nosotros podemos apreciar esa triple realidad del ejercicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía en la solemnidad de la Epifanía, realmente la Epifanía nos viene a recordar que Dios nos ha enviado un rey. Dios nos ha enviado un rey en la persona de Jesucristo, a quien nosotros proclamamos al final del año litúrgico en la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Luego en la misma liturgia la semana pasada, a través del bautismo de San Juan, Juan el Bautista, nosotros podemos apreciar el signo profético del Mesías Jesucristo que desciende a las aguas del bautismo para santificarlas. Y el próximo domingo vamos a celebrar aquella tercera Epifanía de la tradición primitiva de la Iglesia, el milagro de Jesús en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino y ejerciendo así su poder de Dios ante la mirada atónita de sus discípulos. La Epifanía del Señor marca pues ese signo de realeza de nuestro Señor. Jesús es Rey. El bautismo de Jesús en el Jordán nos marca también ese signo profético del Mesías. Jesús, además de ser Rey, es profeta. Y aquel signo en las bodas de Caná nos recuerda que también Jesús es verdadero sacerdote que viene a unir en alianza a Dios con toda la humanidad, prefigurando así las bodas del Cordero. Entonces yo quisiera que reafirmáramos esa tria munera que le llama el Concilio Vaticano II, esa triple misión que Dios encomendó a su Hijo cuando lo envió a realizar la salvación de la humanidad. Ya en la primera lectura podemos apreciar en el libro de Samuel, el pueblo dijo: no importa, nosotros queremos tener a nuestro propio rey. Y fue así como Dios permitió al decirle a Samuel: hazles caso y que los gobierne un rey. Esto nos viene a nosotros a recordar que también la Iglesia nos invita a tomar una determinación sobre nuestra aceptación de Jesucristo como Rey del universo, como Señor de cielos y tierra. No nada más quedarnos con aquella doble naturaleza de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sino además ser conscientes que, aparte de ser verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo es verdadero Rey. Realmente Jesucristo es el Rey de mi vida. Realmente Jesucristo es el que establece los parámetros de mi conducta, de mis acciones a seguir, de mi comportamiento en mi vida. Y además de recordarnos la primera lectura
de que Jesucristo es Rey, el versículo del Aleluya nos dice: un gran profeta ha nacido, ha surgido entre nosotros. Ahí viene la otra dimensión de la que nos habla el Concilio Vaticano II. Jesucristo es el profeta con mayúsculas, el enviado de Dios, el máximo de todos los profetas. Y por medio del profeta Dios ha visitado a su pueblo. Y finalmente, Jesucristo es sacerdote. En el pasaje del Evangelio, como verdadero sacerdote, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. La función sacerdotal de Jesucristo, que se hace presente en esa casa que está llena del tumulto de la gente, que está a la expectativa de la persona de Jesús. Podemos apreciar entonces, hermanos, hermanas, esa triple dimensión de Cristo que reina, de Cristo que profetiza y de Cristo que ejerce su acción sacerdotal. Si nosotros abrimos el Catecismo de la Iglesia o el Código de Derecho Canónico, nos podremos percatar que a partir del Concilio Vaticano II la enseñanza de la Iglesia viene versada en esa triple dimensión de el oficio ministerial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues que así como Cristo actúa en esa triple dimensión, así también nuestra identidad misionera como Iglesia, que corresponde a todos los bautizados que participamos en el sacerdocio común de Cristo, así también nuestra vida cristiana debe de comprender esa triple dimensión que nos enseña hoy la palabra de Dios. La tria munera de la que nos habla el Concilio Vaticano II, munus docendi, munus sanctificandi y munus regendi. ¿Esto qué significa? Que todos los bautizados participamos del sacerdocio común de Cristo en la función docendi de Cristo profeta, de enseñar, en la función santificanti de Cristo sacerdote, que santifica, y de la función regendi de Cristo que gobierna y sirve como el Rey del universo. Todos nosotros, como el cuerpo místico de Cristo, estamos invitados por la gracia del bautismo y también de la confirmación a participar del sacramento, ejerciendo nuestra vida cristiana como otros Cristos a nivel bautismal. Jesucristo que santifica, Jesucristo que enseña, Jesucristo que sirve. Por eso la Iglesia no se cansa en invitarnos a todos los bautizados, a todos los laicos, a vivir esa gracia bautismal, llamados a ser sacerdotes por la gracia del bautismo y por su vida de fe. Anunciar la buena nueva de Cristo, profeta. Celebrar los misterios de fe, sacerdote. Servir de manera corresponsable al bien de la comunidad, Cristo Rey. Pues que Dios nuestro Señor suscite en nuestros corazones ese deseo de ir madurando nuestra fe para que cada día nos configuremos de una manera más plena a nuestro Dios y Señor. Que nos dé la oportunidad de ejercer nuestro bautismo y nuestra confirmación en plenitud. Son sacramentos que se nos han dado, no nada más para que sean una colección en nuestra vida cristiana, sino para verdaderamente ponerlos en práctica a imitación de nuestro Señor, para que podamos tener una participación auténtica en la vida y en la misión de la Iglesia a través de la tria munera o del munera Christi. Por eso, hermanos, todos estamos llamados a enseñar, a celebrar y a servir a los pobres,
a servir a los enfermos, y yo agregaría una nueva clasificación: servir a los catecúmenos. ¿Cuántos catecúmenos tenemos en nuestra comunidad? Personas que no han recibido sus sacramentos de iniciación cristiana y que no hay quien les acompañe para que se acerquen a recibir la fe que nosotros, por la gracia de Dios, hemos recibido. Me doy cuenta que no se da uno abasto, que hacen falta más servidores que trabajen en las mies de nuestro Señor. Por eso el que nosotros desempeñemos nuestro ser cristiano no se agota solamente con celebrar la Eucaristía, no se agota tampoco con enseñar los misterios de fe o ayudar en el ejercicio de la caridad a los necesitados. También debemos buscar el acompañamiento a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que buscan el perdón de sus pecados, aquellos que desean la sanación de su alma, pues para eso ha venido nuestro Señor. En el pasaje del paralítico, Jesús nos dice que es más fácil decirle: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Podemos apreciar cómo a nuestro Señor le interesa también esa doble dimensión de la persona humana. Le interesa la sanación del cuerpo, pero le interesa también la sanación del alma. Ejerzamos, pues, nuestra vida cristiana imitando la tria múnera de nuestro Señor Jesucristo y apreciando, al igual que nuestro Señor, que debemos salir al cuidado de la persona en toda su integridad, tanto en su parte humana física como en su parte espiritual del alma. Ahora que estamos pidiendo por los enfermos del COVID, pues estamos en un mes muy difícil, el mes de enero, y si bien nos apremia la salvación del alma de las personas, pues también nos lo impide la contingencia sanitaria que pudiera poner en riesgo a las personas en el contagio de sus cuerpos a causa del virus. Seguimos caminando en la fe, seguimos clamando a Dios por el fin de la pandemia y en cuanto sea posible, a la brevedad máxima, volver a restaurar todo este ejercicio de la caridad en favor de los más necesitados de la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea.